Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con este cronograma de actividades y continuando con los módulos en cuanto a investigación. Hoy nos toca hablar de población y muestra. Soy el doctor Rodgers Fernando Quiroz Llanos. Bienvenidos. Como pueden ver, vamos a tomar dos cosas: la población y la muestra. Primero, decirles que el objetivo de esta clase va a ser el de aprender conceptos de población y muestra. ¿Cuántos tipos de muestras existen? ¿Y cuáles son las fórmulas para calcular la muestra? Obviamente, en cuanto al tipo de muestra, ya sea esta finita o muestra infinita. ¿Cuáles son los resultados que vamos a esperar? Primero, aprender de forma concisa y clara los conceptos de población y muestra. Ustedes tienen que aprender cuáles son los conceptos de población y muestra y cuándo vamos a utilizar el término de población y de muestra y cómo lo vamos a utilizar cuando hagamos nuestros trabajos de investigación. Después, otro resultado, saber definir y clasificar los tipos de muestra. Vamos a definir qué es una muestra y cómo la vamos a clasificar según los tipos, ya sea finita o infinita. Realizar las fórmulas de la muestra según sus tipos. Ya dijimos que son dos, entonces vamos a aprender a realizar fórmulas y esperamos que ustedes aprendan cuál es la fórmula para realizar estas operaciones. Y por último, utilizar estos recursos en sus trabajos de investigación. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando del concepto de población y muestra y cómo van a ser utilizados cuando ustedes hagan sus trabajos respectivos. Competencias. Cuando hablamos de competencias, que ustedes competentes en qué tienen que salir. Primero, ampliar conocimiento en cuanto a la estructura de una tesis. Conocer qué es población y qué es muestra, obviamente. Usar y manejar las fórmulas de muestra de acuerdo a su tipo. Y aplicar los conocimientos en los trabajos de investigación. O con 30 mujeres. Esa es nuestra muestra. Conceptos de población y muestra. Entonces, ¿qué es población? Como ya dijimos, es la colección de todas las posibles mediciones u observaciones que pueden hacerse de una variable bajo estudio. Tomen en cuenta el concepto de población. ¿Y qué es muestra? Es un conjunto de mediciones u observaciones tomadas a partir de una población. Entonces, ¿qué es la muestra? Es un subconjunto de la población. Y aquí está. Como un ejemplo, ya dijimos el tiempo de la clase, pero esta es una población de aliens. Miren, ¿cuántos aliens ven acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 aliens que van a ser nuestra población. Pero de estos 11 aliens nosotros queremos sacar nuestra muestra. ¿Cuál va a ser nuestra muestra? 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos a 1, tomamos a 2, tomamos a 3, tomamos a 4 y tomamos a 5. Esa es nuestra muestra. Entonces, la muestra es un conjunto de elementos de una población o de un universo del que se requiere obtener o extraer información. ¿Para qué trabajamos con muestras? ¿Para qué nos sirven las muestras? Una investigación de mercado. Podemos hacer investigaciones de mercado. ¿Por qué? Porque supone un ahorro de tiempo y de dinero. Vamos a poder ahorrar tiempo y dinero haciendo este tipo de trabajos con muestras. Obviamente, cuando hagamos nuestros trabajos de investigación no vamos a hablar de poblaciones infinitas, ¿no? Vamos a hablar de una población finita. ¿Qué significa entonces? Cuando la muestra, entonces, si estamos hablando acá de que la muestra, que el tamaño de la muestra se va a dividir ya sea la población infinita o finita, nuestra muestra se va a clasificar en dos categorías. Una categoría, la finita, que es aquella que incluye una cantidad limitada contable de observaciones, como en el caso de acá. Se pueden fijar.
Teníamos 11 aliens y de esos 11 aliens solo sacamos 5, o en el ejemplo del curso, de 50 alumnos sacamos una muestra de 30 mujeres o una muestra de 20 varones. Para clasificar la muestra infinita es aquella que incluye una cantidad limitada. No podemos hacer más de 31, ¿no? Porque el 31 es un nombre. Se limita solamente a 30 mujeres, o se va a limitar solamente a 20 varones, o se va a limitar solamente a 5 aliens. Y es contable, podemos contarla. Es un número, una cantidad limitada contable de observaciones, individuos o medidas, siempre que sea posible alcanzar, contar el número total de todas las posibles mediciones. Entonces, eso se va a considerar una muestra finita de la población, porque es limitada, es contable, podemos observarlas, ¿no? Entonces, se debe escoger una muestra cuyo tamaño garantice la representatividad del resto de la población de estudio. Por eso dijimos que la muestra tiene que ser representativa de la población. En términos generales, para los estudios sociales, con tomar solamente un 30% de la población, vamos a tener una muestra. Tomando un 30% ya tenemos una muestra. Con un elevado nivel de representatividad. Otra forma, o sea, estamos hablando de en términos generales para un estudio social, ¿ya? Otra cosa es aplicando fórmulas. Las fórmulas aplicables a las poblaciones infinitas, o las fórmulas, o la fórmula en este caso. Como ven ahí, n es igual a z por p por q por n, dividido entre e al cuadrado por n menos 1 más z al cuadrado por p por q. Qué difícil es así, ¿no? ¿Verdad? Pero para aplicar la fórmula es muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta que en la fórmula hay una n mayúscula. Esa n mayúscula significa o representa la población finita. Después vamos a ver en un ejemplo esto. La E minúscula en el denominador es el error de muestreo que puede oscilar entre 5 a 10%. E es el error donde se tomará por el caso mínimo. Siempre E, ojo, es una constante E, se toma el 5%. Obviamente oscila entre el 5 al 10, pero lo mejor, lo aconsejable es tomar el 5%, y ese 5% se lo tiene que elevar al cuadrado, E al cuadrado. ¿Qué es P y qué es Q? Porque en la fórmula tenemos P y Q. P y Q representan los porcentajes de ocurrencia de un suceso. Los porcentajes de ocurrencia donde su suma va a ser 100%. Cuando no se tiene un estudio piloto previo, se consideran 50% y 50%. O sea, si nosotros no tuvimos un estudio antes de lo que quisiéramos hacer, entonces, ¿qué es lo aconsejable? Utilizar como constante un 50% para P y un 50% para Q. Entonces, ahí estamos hablando de tres constantes. El 5% para E, que hay que elevarlo al cuadrado, 50% que es P y 50% que va a ser Q. No se olviden que siempre y cuando ese 50% va a ser cuando no se tenga un estudio piloto previo, que es Z en la fórmula. Z es el valor teórico que varía de acuerdo al nivel de confianza escogido. Entonces, para un nivel de confianza del 99%, el Z crítico es 9. Entonces, si el nivel de confianza es del 95%, el Z crítico es 4. Todo eso vamos a ver en posteriores clases. ¿Qué es Z? ¿Qué es error? ¿Qué es intervalo de confianza? Entonces, yendo ya al objeto de la clase, al objetivo de la clase, vamos a hacer el cálculo de la muestra para una población finita. Entonces, vamos a decir, el CCT es una organización, ya, una fábrica, una empresa, lo que sea. Posee una población entre usuarios internos y externos de 75,000 personas. Entonces, esa empresa tiene 75,000 personas. Para este caso, se utilizará un 95% de nivel de confianza. Estamos hablando de la confiabilidad del 95%. Y estamos hablando de un error del 5%. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál será el tamaño de la muestra de esta población? Tenemos que hallar el tamaño de la muestra de esta población. Entonces, si n, vamos a ir desglosando la fórmula. Vamos a ver acá. N era z por p por q por n.
Entonces, si es Z por P por Q por N, miren, Z dijimos que el 95% era 4, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bueno, entonces ponemos el 95% de 4 por P por Q. P es 50. Es un valor constante que dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y por 50. Ojo que aquí no estamos colocando porcentaje. Estamos obviando el porcentaje y estamos poniendo el valor numérico correspondiente. P es 50, Q es 50. ¿Y qué es N? N es la población. ¿Cuánto es la población? 75,000 personas. Eso lo vamos a multiplicar. Y todo esto nos va a dar este valor, más de 750 millones. ¿Cuál es el denominador? E al cuadrado. Para E dijimos que íbamos a utilizar el 5. Entonces, ese 5 tenemos que elevarlo al cuadrado. Por N menos 1. Más 4 por 50 por P por Q. ¿Por qué más 4? Porque la fórmula dice más Z al cuadrado. Entonces, si dice Z al cuadrado, estamos hablando de esta Z, que es 4, elevada al cuadrado, por P por Q. P y Q sabemos que es 50, 50. Se hace toda esta operación y nos va a salir 188,497,000, ¿no? O algo así. No, 18 millones, unidades de mil, y 1.884.975. Ese va a ser nuestro valor. Hacemos el cálculo matemático y nos va a salir 397.88. Ojo, nunca tenemos que dejar decimales. Entonces, en este caso tenemos que subir al número mayor, que sería 398. Entonces, nuestra muestra sería igual a 398. Con eso, terminamos la clase de hoy. Espero que les haya servido. Y en la siguiente vamos a estar hablando del intervalo de confianza, del error y de otros temas más para continuar con nuestros módulos de investigación. Soy Dr. Fernando Quiroz, les agradezco mucho, me despido hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.